Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición número 16 de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Yo soy Mónica Morales y aprovecho para agradecer a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En esta edición de Intersecciones platicaremos sobre la figura femenina más importante del pensamiento español del siglo XX, y me refiero a María Zambrano. Y para platicar de esta filósofa española, está con nosotros el día de hoy mi querida Meli Pérez. Te platico quién es la doctora María del Carmen Pérez Talamantes, Meli para los amigos, y bueno, te cuento que ella es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y también de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en el campus Tijuana. Ha sido expositora invitada en los diplomados de Arte y Cultura Griega, Arte y Cultura Medieval, Arte que ha transformado la civilización y la mujer en el arte, esto para la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella ha impartido conferencias y talleres con temas de educación, arte y ética en Tijuana, donde también es consultora de temas educativos, ¿no? Planificación y gestión educativa. Meli es filósofa y ama la poesía, así que te invito a quedarte la siguiente media hora en Intersecciones, porque el gozo lector se comparte, y descubrir lo que viene a contarnos sobre María Zambrano. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Estás escuchando Intersecciones. Estás escuchando Intersecciones y como te anunciaba antes del corte, hoy está con nosotros una queridísima maestra de muchos, seguramente quienes nos están escuchando el día de hoy. Ella es Meli Pérez, quien además es una gran lectora, es filósofa y amante de la poesía. Meli, bienvenida a Intersecciones. Muchas gracias por aceptar la invitación. Moni, encantada de estar aquí. Para mí es un gusto compartir contigo este gozo lector. Tú sabes cómo me encanta la poesía y sobre todo cómo disfruto, cómo gozo leyendo a los autores y a las autoras que de alguna forma con su palabra nos arrebatan de este mundo que de pronto se nos vuelve tan difícil. Exacto, ¿verdad? Nos dan otra mirada, otra posibilidad. Exactamente. Y bueno, nuestra autora, nuestra pensadora, filósofa de la que vamos a platicar hoy no es la excepción. Meli, cuéntanos qué representa la figura de María Zambrano en un contexto predominantemente masculino, como lo es la filosofía, y qué fue para ti también descubrirla. Fíjate, Moni, descubrir a María Zambrano fue para mí como si se me hubiese abierto el horizonte para estudiar filosofía. En realidad, yo empecé a leer a los filósofos españoles desde que estaba en la preparatoria. Mi padre ha sido un gran lector, es un bibliófilo magnífico, una biblioteca enorme con la que yo crecí, entonces los libros para mí son parte de mi vida. Uh-huh. Y en esa biblioteca pues había un librero especial de poesía, y por supuesto no faltaban los filósofos y los historiadores. Exacto. Que es lo que... y mucho libro de arte también. Entonces, en ese contexto, pues a mí me intrigaba muchísimo el pensamiento español. Okay. Porque mi familia, ¿no? mi abuelo fue un emigrante. Él llegó de España. Okay. Y todo lo que tenía que ver con esa raíz, con ese origen de mi familia, siempre me llamó mucho la atención. Uh-huh. Así es que la lectura de los pensadores españoles para mí fue desde muy chica. Empecé a leer a Unamuno, que me encantaba, a Machado.
a filósofos como Ortega y Gasset, por ejemplo, y eso desde la prepa. Pero cuando entré ya a estudiar filosofía, platicando con algunos profesores de filosofía mexicana, así como de refilón, ¿no? Nos hablaban de este grupo de filósofos españoles que habían llegado aquí a México en el exiliados de la Guerra Civil, sí, sí, invitados por la Casa de España, fundada en aquel entonces por Alfonso Reyes, y que le dio cabida a un sinnúmero de intelectuales y de artistas que vinieron a enriquecer el horizonte cultural de nuestro país. Y cuando estábamos revisando a estos filósofos que llegaron a esta pléyade de intelectuales, pues que llegaron a la UNAM, y que revitalizaron la enseñanza y la investigación filosófica en la UNAM, pues me di cuenta que venía en la lista una mujer. Okay. Una sola. Esa mujer era María Zambrano. Okay. Y me llamó mucho la atención que cuando llegó este grupo a México, pues ya venía la mayoría con cátedras o con clases para impartir en la UNAM. Y a María la enviaron a dar clases a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. Okay. Ahí fue a donde ella la destinaron, a San Nicolás de Hidalgo. Y esto me llamó mucho la atención porque empecé a investigar cuál sería la razón por la que a ella no la dejaron en la UNAM. De esa diferencia. Claro. Y piensas, bueno, sería simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Como luego de repente con estas mentalidades actuales, ¿no? Se solucionan los problemas. Sí, sí. Y empecé a darme cuenta de que esa podría ser una razón, pero la principal razón es que su pensamiento, el pensamiento que ella ejercía, el que ella desarrollaba, no estaba en la misma línea en el canon del pensamiento filosófico imperante, hegemónico, por decirlo así. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Y la mandaron a Morelia. Claro. Bien, Meli, vamos a seguir platicando de María Zambrano en México. Estás escuchando Intersecciones y seguiremos platicando con Meli Pérez sobre María Zambrano. Vamos a una breve pausa y regresamos, no te vayas. No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Continúas en Intersecciones y hoy estamos platicando sobre la filósofa española María Zambrano con Meli Pérez, nuestra invitada de hoy, ella filósofa y también gran lectora. Meli, nos quedamos en el bloque anterior con la llegada de María Zambrano dentro de este grupo de filósofos españoles en 1939, me decías hace ratito, y cómo a ella, por esta divergencia de su pensamiento, de su propuesta, pues no la reciben en la UNAM. Pero no fue, o sea, que la enviaran a Morelia, pues también fue provechoso. Por supuesto, porque ella en Morelia fue donde escribió este magnífico ensayo, en el que ya está prácticamente asentando los principales postulados de su método filosófico, ¿no? Que es la razón poética. Este ensayo que escribió en Morelia se titula Filosofía y Poesía. Okay. Yo quise compartir esto en tu programa precisamente por el título de tu programa, que se llama Intersecciones. Los cruces tan interesantes, ¿no? Y en este ensayo lo que hace María Zambrano es algo maravilloso, porque ella empieza a delimitar primero las distinciones, las diferencias entre filosofía y poesía, para poder fundamentar aquello que ambas comparten, ¿no? Comparten, ¿sí? Que es el origen, ¿no? Habla ella de que tanto la filosofía y la poesía tienen el mismísimo origen. Okay. Parten de lo mismo. Y ella hace referencia a esto que los griegos nombraron como thaumasein, que quiere decir el asombro originario. Okay. Ese asombro en el que el ser humano, al hacerse preguntas respecto a las cosas, ese asombro originario, dice la respuesta o la filosofía se pregunta, ¿no? Hace preguntas,
La filosofía busca respuestas claras, conceptos limitados, claros, distintos, como dijera Descartes, ¿no? Dice, pero el poeta no. El poeta disfruta lo que encontró. Disfruta el asombro. Exacto. Qué maravilloso. Entonces habla de esas dos cosas. Y tiene una frase que a mí me parece muy significativa. Ella dice, filosófico es el preguntar y poético el hallazgo. Okay. Sí, el poeta no se pregunta porque ya tiene aquello que el filósofo está buscando. Sin embargo, dice, hay entrecruces, ¿no?, muy importantes entre las dos disciplinas. Se comparten, aunque son distintas y tienen diferentes maneras de operar, las dos son complementarias. Es decir, el ser humano, ella dice que el ser humano nace incompleto y que de alguna manera lo que está buscando es esa plenitud. Y las dos vías que tiene, pues son la filosofía y la poesía. Y ella encontró este camino estudiando a Aristóteles. Ella descubre que Aristóteles propone esta integración de la intuición y el pensamiento. Que no era, digamos, lo que predominaba en su tiempo, ¿no? Ni en su tiempo ni actualmente, porque nosotros estamos dominados por un racionalismo radical. Okay. Sí, y precisamente por eso es que a mí me parece interesante recuperar su voz, recuperar su propuesta y a partir de esta propuesta analizar lo que nos está aconteciendo. Nuestra realidad actual. Nuestra realidad, porque, y digo racionalismo, no razón, ¿no? Porque el hombre es racional, eso es lo que nos caracteriza como humanos, ¿no? Pero el racionalismo es lo que María dice, es este desbordamiento de la razón que ahora se tiene que volver a poner en orden. Claro. Cuando habla ella de la historia antigua de la filosofía, dice que lo que sucede cuando surge la filosofía es que hay que pasar del mito a la razón. Pero dice, de pronto la razón se desordena, se desborda, y lo que hay que hacer ahora es hacerla entrar en razón. Mira. Eso es lo que ella propone. La propuesta de María Zambrano. Estás escuchando Intersecciones, estamos platicando de María Zambrano con Meli Pérez, nuestra invitada de hoy. Vamos a hacer un breve corte y regresamos. No te vayas. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso, esto es Intersecciones y hoy estamos platicando sobre el cruce de poesía y filosofía en la obra y el personaje, valga decir, de María Zambrano. Bien, como te decía, María Zambrano, esta filósofa, nació en 1904. Con el siglo. Y murió en 1991. Pero la mayor parte de su vida, ella la vivió en el exilio fuera de España. Entonces, eso también marca su búsqueda de una manera trágica, ¿verdad? Porque es una despatriada, ¿verdad? Entonces, y no solo de la patria, sino también de lo que era la filosofía ortodoxa, ¿no? Entonces, lo que ella se propone con este método que está desarrollando es buscar un modo diferente de pensar y de estar en el mundo, un saber unificado que integre cabeza y corazón. Y a lo largo de toda su obra sostiene que el pensar filosófico debe recuperar su principio de vitalidad y ser causa y expresión de la vida. Es decir, frente a una filosofía racionalista, descarnada, abstracta, ¿no? Ella lo que busca es, siguiendo esta idea de su maestro Ortega y Gasset, recuperar la razón vital, pero va más allá de la razón vital, y ella habla de ese momento originario que ella denomina la razón poética. Y ella además escribe en precioso, lo que busca es una nueva forma de mirar. Una mirada. Y bueno, la mirada, que es este texto que les vamos a compartir, de María Zambrano, nos dice: solo cuando la mirada se abre al par de lo visible, se hace una aurora. Y se detiene entonces, aunque no perdure,
y solo sea fugitivamente, sin apenas duración, pues que crea así el instante que es al par, indeleblemente uno y duradero. La unidad, pues, entre el instante, voy a repetir eso, Heriberto. La unidad, pues, entre el instante fugitivo e inacible y lo que perdura. El instante que alcanza no ser fugitivo yéndose. Inacible, el instante que ya no está bajo la amenaza de ser cosa ni concepto. Guardado, escondido en su oscuridad, en la oscuridad propia, puede llegar a ser concepción, el instante de concebir, no siempre inadvertido. Y así, la mirada, recogida en su oscuridad, paradójicamente, saltando sobre una aporía, se abre y abre a su vez a la imagen y semejanza una especie de circulación. La mirada recorre, abre el círculo de la aurora que solo se dio en un punto, que se muestra como un foco, el hogar, sin duda, del horizonte, lo que constituye su gloria inalterable. Así lo plantea María Zambrano. Así plantea la mirada María Zambrano y luego escribe: yo he caminado siempre hacia la aurora, nunca hacia el ocaso. Entonces, esta propuesta de su razón poética también es una razón de la esperanza. Porque la aurora es el origen. Es el origen. Exacto. Ajá. Sí, sí. Dice, siempre he caminado hacia la aurora, nunca hacia el ocaso. Y en este poema que nos acabas de leer tan hermoso, ¿no? Ella habla de la importancia de la mirada, de saber mirar y de ir hacia el origen, ¿verdad? Remontarnos hacia el origen, porque para ella, pues, el lenguaje poético expresa, es capaz, ¿no? Uh-huh. Es capaz de expresar lo que el lenguaje normal, con su cotidiano, lógica, sí, no puede expresar. Sí, entonces es la importancia de la razón poética. Ella tiene todo su pensamiento es la búsqueda uh-huh. de una razón que sepa captar una realidad que es múltiple y que no puede captarse desde una razón única. Uh-huh. No puede, ¿verdad? Y en su pensamiento de María, pues figura una polifonía de voces, una policromía de colores. Su razón no es única, su razón es múltiple. Es múltiple, es una razón musical, es una razón auroral, uh-huh. ¿verdad? Como dice Rogelio Blanco, que es su principal biógrafo y estudioso. Okay. ¿Sí? Es una razón multiforme, porque desde ella se atisba la pluralidad de la vida. Es decir, ¿cómo vamos a captar, ¿no?, la vida en su totalidad? Entonces hay que transformar esta racionalidad, este paradigma en el cual nosotros nos movemos y nos entendemos y comprendemos el mundo. La mirada unívoca, ¿no? O sea, exactamente. No puede ser así. Uh-huh. Mira, pues estás escuchando Intersecciones, estamos hablando sobre María Zambrano. Vamos a un corte, no te vayas. Estás escuchando Intersecciones. Seguimos en Intersecciones platicando con Meli Pérez, porque el gozo lector se comparte, y hoy en torno al cruce entre filosofía y poesía desde la mirada de María Zambrano. Me quedo pensando tantas cosas, Meli, con todo lo que nos compartes de la propuesta de María Zambrano y cómo nos puede hacer sentido con tantas cosas que observamos en la vida cotidiana, en nuestro entorno actual, en el contexto político, ¿no? Y es esta manera, quizá a propósito de la poesía o de la mano de la poesía, que la filosofía nos hace tanto sentido para entender, ¿no?, la vida práctica, ¿no?, la política y lo que está sucediendo en
en nuestro país, en el mundo, ¿no? En tiempos como los nuestros. Así es, ¿no? En tiempos que pues estamos viviendo cambios muy, muy fuertes, muy importantes. Tenemos amenazas también bastante fuertes, ¿no? Uh-huh. Y estamos transicionando hacia un futuro hacia el cual no tenemos claramente idea hacia dónde vamos, ¿no? O hacia dónde nos va a llevar esta misma inercia, ¿no? De esta racionalidad imperante. E inflexible, ¿no? Quizás precisamente esta polisemia que propone, o esta mirada, ¿no? De muchas formas, de muchas voces, que propone María Zambrano puede ser el medio para realmente coexistir, ¿no? Porque es un mundo diverso, finalmente, en el que estamos hoy en día. Claro. Meli, tú, bueno, recuperaste en algún momento de tu vida académica a la figura de María Zambrano desde la filosofía, pero sigues trabajando en su obra, en su propuesta. ¿Qué estás haciendo últimamente? Mira, yo he vuelto a María Zambrano, a leer otra vez a María Zambrano, pero ahora desde una preocupación planteada desde el ámbito, desde una mirada como educadora, ¿sí? Okay. Como formadora, hablando de la formación integral y de la importancia o de la necesidad tan acuciante que tenemos de recuperar proyectos educativos que aborden la educación de la sensibilidad. Claro. ¿Sí? Que vemos que, pues, en general, la educación está muy enfocada hacia la parte de la instrucción, de conocimientos muy técnicos, muy tecnológicos, y toda la parte de la educación sensible, pues, ha quedado prácticamente de lado, ¿no? Por décadas. Por siglos, décadas, sí. Por décadas, ¿no? Y eso, pues, ha tenido su impacto. Vemos generaciones de profesionistas que son muy competentes en su profesión, que saben mucho de sus cosas, pero que en el fondo son personas que son insolidarias o que son insensibles o que son egoístas, intolerantes, en el fondo ineducadas, ¿verdad? En las emociones. En esa parte. Claro. Sí, y para mí la propuesta, volver, ¿no? a leer a María Zambrano en este contexto, ya como educadora, repensar la educación. A mí me parece que la propuesta teórica de María Zambrano, en tanto crítica de la razón discursiva, uh-huh, se desarrolla en torno a una forma de racionalidad, por supuesto emparentada con el concepto de razón vital de su maestro Ortega, uh-huh, pero que esta propuesta de María es capaz de dar voz a lo real, uh-huh, especialmente a los niveles de realidad que con mayor dificultad acceden a la palabra. Uh-huh. Sí, postula una razón poética generadora de sentido, donde la razón y la poesía han de unirse, pero sin confundirse, uh-huh, para hacer valer la subjetividad concreta sin perder la objetividad universal. Ese es el gran problema que tenemos ahora en la educación. Que nos cuesta. Uh-huh. Hemos caído también hemos resbalado hacia un subjetivismo impresionantemente radical. La misma razón discursiva ha puesto o ha procurado poner en sus discursos su propia autodestrucción. Ha ido en contra de sí misma, ¿no? Uh-huh. La razón. Uh-huh. Y nos encontramos además ante un panorama de un relativismo y de una subjetividad impresionantes, ¿no? Entonces, la idea de María es precisamente lograr este equilibrio, uh-huh, entre la subjetividad, ¿no? Recuperar esta subjetividad y sin perder la objetividad universal, y dándole, integrando pues estas dos, ¿no? Estos dos elementos constitutivos del ser humano, uh-huh, que han estado en tensión para los antropólogos y los filósofos y los místicos, claro, y los pensadores desde que tienen uso de razón, sí, sí, ¿verdad? Acuérdate Platón y sus caballos, ¿no? Su alegoría de los caballos, ¿no? Del carruaje de los caballos, ¿no? Y lograr esta integración, este equilibrio entre estas dos grandes, elementos constitutivos de la persona, ¿sí? Yo pienso que la educación, ¿no? Actualmente estoy escribiendo un ensayo que pienso publicar
pues próximamente. Y como bien vimos ahora, ¿no? Lo que Zambrano nos propone con su razón poética es cambiar la forma de mirar la vida, ¿no? Uh-huh. Pero no solo depende de mirar la vida, sino también la forma de mirar el arte. El arte como poiesis, uh-huh, como creatividad. Uh-huh. Porque el ser humano se realiza en sus creaciones. Exacto. Si estamos buscando la realización humana a través de la educación, pero estamos anulando la creatividad, dejando entonces fuera, sí, estamos realmente... Es contradictorio. Sí, sosteniendo una contradicción. Exacto. Sí, entonces, bueno, hay que cambiar la forma de mirar el arte. Ella dice, ¿no? Muy claramente, porque el arte que hace ver, es muy distinto del arte que se ve. Exacto. Hay un arte que se ve y es muy distinto del arte que te hace ver. Sí, sí, sí. Y yo pienso que la poesía tiene esa característica. Tiene esa posibilidad, Tiene claro. esa posibilidad. Uh-huh. Esa posibilidad de iluminar, de alcanzar, ¿no? Como lo decía, ¿no? Este instante, ¿no? Cuando hablaba de esa poesía, este instante donde tú puedes captar, ¿no? Uh-huh. esta verdad que te deslumbra, ¿no? Sí. Y ella dice, por ejemplo, el arte que se ve, pues es el arte que llena los museos, que llena las galerías, y que está también ya devorado por el mundo económico. Este mundo ya lo absorbió, ya, ¿no? Absorbió el sistema todo. Económico, uh-huh, exacto. Y esto pues tendríamos que también pensar la educación desde ese punto de vista, y los maestros convertirnos en generadores de ámbitos en donde se propicie la creatividad, donde se puedan proponer descubrimientos y sobre todo donde se conozca, se experimente, ¿no? la obra de arte, para ser capaces de entender mejor lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos llegar a ser, ¿no? Nutrir esas dos dimensiones, ¿no? Dos dimensiones. La razón, pero también la parte poética. La parte sensibilidad, uh-huh, ¿no? Con esta razón poética. Muy bien, Meli, pues estamos en Intersecciones. Vamos a una breve pausa y regresamos, no te vayas. Y con esto nos despedimos. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy con nuestra invitada Meli Pérez. Meli, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación de Intersecciones. Nos dejas grandes enseñanzas, pero sobre todo creo que nos dejas una tarea muy importante, que es leer a María Zambrano, recuperarla, asombrarnos con su obra y, bueno, recuperar esto que ella nos propone para afrontar los retos del mundo actual. Pues muchas gracias, Meli, que nos recomiendas algo ahí, que nos dejes aparte como para buscar. Moni, muchas gracias a ti por la invitación. Me encanta compartir estas emociones que me provoca la lectura de mentes brillantes como la de María Zambrano. Sí. Pues en primer lugar tengo este ensayo que me gustaría que lo leyeran, Filosofía y Poesía, que es un libro maravilloso, porque además su prosa de María es una prosa poética de una calidad impresionante. Tiene otro libro que también le publicó el Fondo de Cultura Económica, porque de Filosofía también, y Poesía, ¿verdad?, es del Fondo, uh-huh, ¿sí? También le publicó un ensayo que se titula El hombre y lo divino, okay, en donde ella dice que qué tan importante ha sido Dios, los dioses, ¿no? Uh-huh, para la humanidad, ¿no? Cómo hemos hecho lo que hemos hecho precisamente por la concepción, el constructo. Uh-huh. No por el constructo, sino por el asumir, el conocer, el tratar de conectarnos con lo sagrado. Con la divinidad. Con lo sagrado. Muy bien. ¿No? Habla de lo sagrado y cómo lo sagrado transita lo divino. Okay. Y lo hace con una mirada histórica, pero increíblemente bello lenguaje. Luego ahora le acaban de publicar su texto, Hacia un saber sobre el alma, que es una maravilla. Tiene otro que se llama De la Aurora, justamente, okay, y otro que se llama Senderos. Mucho siguiendo también la línea de Heidegger. Muy bien. Pues ahí están las recomendaciones. Hay que leer a María, hay que leer a María. Muchas gracias, Meli, por esas recomendaciones y por acompañarnos.
en Intersecciones. Si te gustó el programa de hoy, compártenos, recomiéndanos y escúchanos la próxima semana a la misma hora a través de Ibero TJ Radio para compartir otro cruce fascinante de literatura, artes y ciencia. En apoyo a la producción agradecemos a Diego Franco y a Heriberto Jaramillo. Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.